Bien, en SPSS, igual que en PSPP, pues existen algunas operaciones básicas que no tienen que ver con el análisis de datos, pero tienen que ver con el filtrado y la manipulación de estas variables previa a al análisis de los datos, ¿no? En ocasiones nos interesa seleccionar algunos pocos datos de toda la base de datos o dividir el archivo bueno, generar una nueva variable que sea un sumatorio de otras variables, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este primer vídeo. La primera opción de la que vamos a hablar es la opción que tiene que ver con dividir el archivo en varios subgrupos para poder así analizar pues, las características de cada subgrupo por separado, ¿no? Imaginemos que queremos saber pues, si ha habido diferencias en cuanto a la puntuación en el pretest en los sujetos andaluces y en los sujetos castellano-leoneses, por lo menos en cuanto a la puntuación media, ¿no? La puntuación media y la puntuación mediana, por ejemplo. En ese caso, lo que tendría que hacer sería dividir el archivo por la variable comunidad autónoma, que recordemos, si vamos a la vista de variables, que tenía dos grupos, ¿no? O dos valores, el valor 1 que correspondía con estudiantes de Castilla y León y el valor 2 con estudiantes de Andalucía, y por lo tanto esa es la variable que tengo que utilizar para dividir el archivo. Una vez que tenga el archivo dividido, podré pedir al programa que analice la puntuación media y mediana en el pretest, en esta variable. Vamos primero a dividir archivo, pues. Eso se hace en menú datos y en datos vamos a la opción, la antepenúltima, que es dividir archivo. Si hacemos clic se abre una ventana emergente y lo que tendremos que decirle es comparar los grupos. Seleccionamos la opción comparar los grupos, la ventana se nos abre, por defecto estaría en blanco, antes estaba haciendo pruebas, por eso estaba metido comunidad autónoma, pero por defecto aparecería así y tendríamos que seleccionar la variable de agrupación que quisiéramos utilizar para dividir el archivo, ¿no? En este caso es comunidad autónoma, vamos a añadirlo y simplemente le damos a aceptar. Si lo hemos hecho bien, el programa nos dirá que ha dividido los archivos por comunidad autónoma y además en la ventana principal del programa, también abajo a la derecha, nos dirá, ahí lo vemos, que el archivo está dividido por comunidad autónoma. Una vez hecho eso, pues ya podemos analizar estadísticos descriptivos, vamos a pedir, bueno, frecuencias y vamos a añadir puntuación en el pretest. En estadísticos le pedimos lo que decíamos, la media y la mediana, y en este caso no necesito la tabla de frecuencias, por lo que la quito. Aceptamos y en la ventana emergente, en la ventana añadida de resultados de SPSS, que es igual que el PSPP, si recordáis, pues ya me aparece una tablita en la que me dice que en Castilla y León tengo 200 sujetos y la media en el pretest de esos 200 sujetos, no hay ningún caso perdido, es de 37,42 y la mediana 37. En el caso de Andalucía, la media en el pretest de los 60 sujetos es de 34,97 y la mediana de 34. Bien, esa es la primera de las opciones. Dividir archivo, vemos que es muy útil si queremos extraer estadísticos pues, en distintos grupos de la muestra. Una vez que hemos hecho esto, se nos suele olvidar normalmente quitar la división del archivo. Siempre tenemos que hacerlo. Vamos a datos, dividir archivo y analizar todos los casos. Aceptar. Así ya estará eliminada la división del archivo. Ya lo dice, ¿no? Split file of. Perfecto. También, si vamos a la ventana principal, ya no nos aparece ningún tipo de división en la parte inferior derecha. La segunda opción que vamos a ver es no solo dividir archivos, sino también seleccionar unos casos concretos del archivo, ¿vale? A un grupo concreto. Imaginemos que queremos hacer los análisis solamente con los estudiantes de León, por separado, ¿vale? Y no queremos ver los resultados de estudiantes en ninguna otra provincia. León, en nuestra base de datos, vemos que este estudiante es de León, tiene la puntuación 2. Lo podemos ver aquí o también lo podríamos ver en la vista de variables, provincia. León se corresponde con la puntuación 2 en la variable provincia. Entonces, tendremos que ir a la opción correspondiente y decir que seleccione solo los sujetos que tengan la puntuación 2. ¿Dónde vamos a hacer esto? En datos, seleccionar casos. Nos sale esta ventana emergente y le tenemos que decir que seleccionar si se satisface la condición que nosotros vamos a seleccionar. Vamos a dar aquí a sí la opción y, bueno, tenía una división de anterior, la voy a quitar y en este caso tengo que decir si la provincia, selecciono la variable provincia y la añado a la ventana de la derecha. Si la provincia es igual, podría poner el igual con los botones del teclado o con
con estos que aparecen aquí, es igual a 2. Continúo y bueno, en esto de resultado yo puedo decir que se descarten los casos no seleccionados o que se eliminen o que se me cree otra base de datos nueva, si le diera aquí a copiar, solo con esos datos. En este caso me interesa simplemente que temporalmente me lo seleccione, le voy a dar a aceptar. Aquí me dice que lo ha computado, si hubiera algún error me diría en vez de execute, me diría error. Bien, y ya vemos, observad en la vista de datos de SPSS que los casos no seleccionados me los ha tachado, por ejemplo este primer sujeto que es de Salamanca, y los seleccionados me los ha dejado bien. Eso quiere decir que hemos hecho pues bien la selección. Una vez hecho esto ya podría analizar cualquier tipo de datos. Bien, continuemos. Voy a quitar esta selección de nuevo. Tenemos que ir a datos, seleccionar casos y todos los casos a aceptar. Vuelve a decir que lo ha ejecutado y ya tengo todos los casos seleccionados. Pero hay otras dos opciones que son también importantes, que se utilizan mucho, como es calcular una nueva variable a partir de variables existentes en la base de datos y también la opción de reelaborar una variable o, como le llama el SPSS, recodificar una variable. Vamos a ver primero calcular variable. Imaginemos que nos interesa, voy a quitar esta variable filtro, que es la que se crea cuando hacemos la selección. Vamos a imaginar que nos interesa pues calcular una puntuación que sea la diferencia entre el pretest y el posttest en este diseño experimental. Una variable de diferencia que sea la puntuación del posttest menos la puntuación del pretest. Lo ponemos en ese orden porque en teoría en nuestro programa pues nos interesa que en el posttest los sujetos tengan más puntos que en el pretest, ¿no? Una puntuación diferencia positiva va a querer decir que el estudiante ha aprendido algo en ese programa o en ese tratamiento que hemos aplicado entre el pretest y el posttest. ¿Dónde vamos a ir? A transformar, calcular variable y, bueno, lo tengo creado de antes, lo voy a eliminar todo, nos aparecería así en blanco y la ventana variable de destino simplemente vamos a poner el nombre que queremos que tenga la nueva variable. En este caso la vamos a llamar diferencia. Recordemos que en esa ventana no podemos poner espacios, ni ñes, ni caracteres raros, si no nos va a dar error. Y en la expresión numérica ponemos la operación que queremos hacer. En concreto, en este caso es la puntuación en el posttest menos la puntuación en el pretest. Aceptamos y dice que lo ha ejecutado esta operación. ¿Cómo somos conscientes de que sí que lo ha hecho? Pues si nos vamos a la vista de variables, ha aparecido una variable nueva llamada diferencia, que podríamos en la etiqueta llamar diferencia pretest, no, posttest pretest, perdón, posttest pretest, y que es cuantitativa. Si nos vamos a la vista de datos, vamos a la última columna y aquí tenemos la variable diferencia. Este primer sujeto resulta, ¿vale? El ID 031, resulta que tuvo 12 puntos más en el pretest que en el posttest. No ha aprendido nada, más bien ha desaprendido con el programa, ¿no? Mientras que este segundo sujeto pues tuvo 14 puntos más en el posttest que en el pretest. Este sujeto sí aprendió bastante con el programa. Y así interpretaríamos esta variable. Bien, la última opción que vamos a ver es la de recodificar en las mismas o en distintas variables. Al final la operación es la misma, pero siempre es interesante recodificar en distintas variables por si acaso hemos hecho el cálculo mal, no perder la variable original, ¿no? Siempre es interesante no perder las variables originales. Imaginemos que, por ejemplo, la comunidad autónoma, en vez de que Castilla y León sea el valor 1 y Andalucía el valor 2, como podemos ver aquí en la vista de valores, pues queremos que aparezcan las comunidades en orden alfabético, que Andalucía sea el valor 1 y Castilla y León el valor 2. Para hacer eso tendremos que recodificar, pues vamos a ello. Vamos a transformar, recodificar en distintas variables y vamos a decirle que queremos recodificar la variable comunidad autónoma y que el nombre nuevo que queremos que tenga esa variable sea ccaa/rec, por ejemplo. Recordemos que no pueden tener esto ni espacios, ni ñes, ni nada. En etiqueta sí que podemos poner pues todo lo que queramos. Comunidad autónoma recodificada. Y le podemos dar ya a cambiar. Ya me aparece, ¿veis? Me aparece que la variable antigua se va a llamar de esta manera en una nueva variable, así que no perdemos la antigua. Y le vamos a decir qué valores antiguos y nuevos queremos que contenga esa nueva variable. Vamos a hacer clic aquí en valores antiguos y nuevos y le vamos a decir que el valor antiguo 1
se convierta en valor nuevo 2, ¿vale? Los valores que eran 1, queremos que ahora que sean 2. Los estudiantes de Castilla y León, que antes les asignábamos un 1, ahora les vamos a asignar un 2. Y queremos también que el valor antiguo 2 corresponda a un valor nuevo 1. Añadir. Continuamos y aceptamos. Está en ello, ya me ha dicho que lo ha recodificado y ya nos podemos ir a una variable nueva en la lista de variables que se llama ccaarec con la etiqueta comunidad autónoma recodificada. Uy. Bien, ahí lo vemos. Si nos vamos a la vista de datos, podemos observar que aquí tenemos, ¿vale?, la variable. Y bueno, todavía nos faltaría añadirle, por supuesto, los valores. En este caso, el valor 1 es Andalucía y el valor 2, Castilla y León. Aceptar. Ahí lo tendríamos y ya, bueno, si movemos esta variable al lado de comunidad autónoma, vamos a ver que la etiqueta es la misma, Castilla y León, pero el valor es distinto, 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2, y cuando la comunidad autónoma original tenga 2, este valor va a ser 1, pero también sigue siendo lo mismo. Bueno, hasta aquí hemos llegado con las cuestiones básicas de SPSS. Vamos a seguir a partir de ahora ya con las técnicas estadísticas un poco más complejas. Vamos a ver primero los descriptivos y de ahí vamos a ir avanzando. Muchas gracias.